Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en otra edición de Minu Webinars. Yo soy Mariet Mena, Marketing Manager de Minu. Espero que todos me estén escuchando muy bien. A ver, estoy leyendo en el chat a ver si alguien no me escucha, pero queríamos agradecerles nuevamente su asistencia a uno de nuestros Minu Webinars que hemos tenido durante todas estas sesiones, en donde el objetivo pues es compartir cada vez más conocimiento con cada una de las áreas de recursos humanos, sobre todo que en estos momentos están viviendo situaciones de alta tensión como todos, pues porque los colaboradores están presentando gran estrés financiero, hay que adaptar obviamente los procesos y recursos a lo que estamos teniendo actualmente con el home office, hay que, pues obviamente el tema de las ventas hay que seguirlas manteniendo e ingeniarnos formas de cómo conseguirlas de igual forma. Y bueno, para eso es este espacio que en donde siempre tenemos invitados especiales y expertos en la materia. En esta ocasión tenemos a Alejandro Mota, que estamos muy felices de que nos haya aceptado esta invitación, pues porque justo en este momento de transformación digital, de era donde todos estamos conectados, donde todos tuvimos que aprender abruptamente a conectarnos, bien sea desde la casa o donde estemos con la familia alrededor, etcétera, juega un papel bastante importante. Alejandro Mota es director de transformación digital en OpenTech. Ha manejado este tema desde muchísimo antes de que pensáramos caer en algo como lo que estamos viviendo actualmente. Y bueno, la idea es que Alejandro nos cuente un poquito sobre todas las herramientas digitales, las estrategias para fomentar un home office exitoso, de cómo liderar a los equipos y cómo motivarlos también desde la casa y con herramientas tecnológicas y cómo a través de estas herramientas justamente podemos acercarnos mucho más a ellos, ¿no? Todo esto va de la mano con nuestra misión fundamental como empresa, que es ayudar a la salud financiera de millones de mexicanos. Y bueno, por eso trabajamos todos los días. Toda nuestra vocación está dada a esto. Y en estos momentos, pues obviamente que sabemos que todos los colaboradores tienen un gran estrés financiero, ansiedad, que no saben qué va a pasar. Minu se presenta como una solución para que las empresas puedan dar un beneficio como este, en donde les da en cierta forma tranquilidad de que puedan acceder a su dinero cuando lo necesiten, en el momento que lo necesiten, inmediato, sin necesitar un préstamo, sin intereses. Obviamente el tema de adopción dentro de la empresa es remoto y es muy fácil de adoptar, no interfiere en los servicios, en todo el proceso de pagos de nóminas de cada una de las empresas, pues entonces es una solución que en estos momentos más que nunca se convierte como en un must que debes ofrecer a tus empleados, pues que no tienes muchas más opciones que ofrecer, ¿no? En este momento, porque bueno, no pueden ir al gimnasio, capaz no pueden hacer ciertas u otras cosas y esto de cierta forma les baja el estrés financiero. Bueno, no voy a hablar más para dejar a Alejandro a conversar toda su presentación, que está muy, 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 muy interesante y les recomiendo de verdad que la escuchen abiertamente y con, por decirlo así, con un open mind que ahorita en estos momentos necesitamos. La presentación va a ser compartida a través de correo electrónico el día de mañana, seguramente. Y pueden dejar también todas sus preguntas dentro del chat y al final las estaremos conversando con Alejandro. Sabemos que ahorita pues hay bastantes dudas con esto sobre, por ejemplo, si hacer webinars, si no hacer webinars, si utilizar Zoom para hacer videoconferencias y solo para reuniones puntuales de trabajo o también a utilizarlo para reuniones after office, etcétera, ¿no? Y Alejandro nos va a conversar un poquito sobre esto. Alejandro, bienvenido y nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariet, por la presentación. Muchas gracias a ti, a mí, por la invitación que me están haciendo el día de hoy. El objetivo es poder transmitir un poco del conocimiento que tenemos, y te lo digo tenemos porque finalmente represento a OpenTech, que es una organización
que ha vivido durante estos años sobre temas de transformación digital. Como bien lo decías, desde antes de comenzar este proceso, esta contingencia, esta crisis en la que estamos viviendo, nosotros ya veníamos platicando sobre herramientas digitales, sobre el tema del home office. Es una política que nosotros llevamos un poquito más de un año en la organización sumando ciertos aspectos a esta política, y creo que puede ser interesante lo que hoy aprendamos, porque esta presentación se hizo en base a la experiencia nuestra y a la experiencia que tienen todos nuestros clientes, por ejemplo, como Deloitte, como FEMSA, como Telcel, como Adidas, o algunas organizaciones que están en esos procesos, y de ahí fuimos tomando ciertos aspectos de las buenas prácticas que hacen ellos, y a partir de ahí sale esta presentación que, bueno, a continuación se las voy a mostrar. Solamente denme un minuto. Si me apoyas, Marriott, para poder presentar, no está habilitado el botón de compartir. Te agradecería mucho. ¿No te aparece en tu pantallita? ¿No te aparece en tu pantallita? Me aparece, pero no está. Ok, creo que perdimos a Alejandro por unos momentos, pero vamos a ver, tengo un momentito para volverlo a conectar. Aquí. Unos momentitos nada más, por favor, para ahí estar de nuevo. Listo. Mira, nada más lo único que me dice es que no está habilitado el botón para poder compartir. Pero voy a hacer aquí un truco desde internet, que son finalmente algunos temas que a lo mejor es un ejemplo de lo que normalmente sucede cuando estás trabajando desde casa. Este tipo de temas se llegan a presentar. Nosotros en A ver, está reconectando, me imagino que tiene problemas también de conexión Alejandro y salió de nuevo. A ver, un momentito. Bueno, efectivamente son problemas técnicos que siempre tenemos cuando estamos en vivo, y sobre todo pues con este tipo de herramientas que Alejandro pues ya nos comentará qué podemos hacer al respecto. Entiendo, me está comentando que ya se le está reactivando su Wi-Fi de nuevo, y esperemos por favor y disculpen 2 minutitos a que se reconecte. Ahí está. Listo. Ok. Como, vale. como les comentaba por ahí, Marriott, son temas que se presentan, digo, es normal. Ahorita, por ejemplo, el tema que se presentó es, yo estaba desde Internet Explorer y hay alguna solución para este tipo de herramientas que no corre adecuadamente, me pasé a Chrome y por eso no se podía compartir de cierto modo la pantalla, pero bueno, ya estamos de regreso aquí. Como les decía al inicio, el objetivo es platicar con ustedes el día de hoy de cómo lograr equipos de alto desempeño, el poder sacar el mayor provecho al tema de las herramientas digitales, el poder sacar este provecho a los temas de home office. Y les platico un poco de cómo va a ser esta sesión. Como les decía hace un momento, desde hace ya un par de años, nosotros venimos platicando sobre los temas de transformación digital en la compañía, sobre los temas de digitalización en toda Latinoamérica. Y hoy,
para bien o para mal, el COVID, esta contingencia, esta crisis, ha hecho lo que no han hecho los grandes gurús de la tecnología, avanzar hacia un tema de transformación digital. A lo mejor no adecuado para algunas organizaciones, para otras que tenían un poco más de experiencia, seguramente ya más robusto en este sentido. Les puse esta lámina porque en esta lámina clarifica muy bien lo que hemos venido haciendo a través de estos años. Nosotros el año pasado lanzamos una campaña que se llamó Por Ti Mi México. El objetivo de esta campaña va alineada a poder generar contenido de libre acceso para diversas organizaciones en temas de ética, valores, responsabilidad, temas de home office precisamente. Hay por ahí unos microlearnings que ustedes pueden buscar, y si no, al final de la sesión con todo gusto lo voy a compartir con Minu para que los tengan. Y son algunas iniciativas de las buenas prácticas que deberíamos estar haciendo al utilizar el tema del home office. Entonces, como les decía, son algunos temas que ya hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo. Y quisiera iniciar esta sesión con una frase que se llama: en esta nueva era tenemos que aprender a desaprender. Ayer tenía una sesión, un panel digital con Liz Escalante, que es una experta en competencias, con Genaro Mejía, que es otra persona, director editorial de Entrepreneur, y nos decían y todos coincidían en que las nuevas generaciones, estas nuevas formas de hacer negocios, tenemos que romper las barreras que estaban como prealineadas, preasignadas. ¿Para qué? Para que esto realmente le saquemos el mayor provecho. La tecnología nos va a llevar a romper barreras que estaban previamente construidas y que hoy en día en los negocios, pues, ya no son funcionales. Hoy se van a dar cuenta que va a haber muchos cambios en sus organizaciones y el primero de ellos va a ser cómo utilizo la tecnología y de qué manera le saco el mayor de los provechos para que esto sea lo más eficiente. Quiero iniciar preguntándoles y dejando estas preguntas para que al final algunos las puedan responder. ¿Su equipo está preparado para trabajar a distancia? ¿Desde hace cuánto ya venían teniendo esta política? Seguramente algunas organizaciones podrán contestar de manera positiva, que ya llevaban algún tiempo. Algunas es la primera vez. Dentro de este proceso, ¿cuentan con herramientas tecnológicas para este fin? Hablo de una herramienta como Teams, una herramienta como Zoom, una herramienta como Google, para hacer estas sesiones, estas juntas virtuales. ¿Ustedes ya tenían preparado eso o están hoy utilizando herramientas digitales que son gratuitas? Y aquí viene una parte importante. Realmente, al tener estos dos previos, ustedes ya tienen protocolos de seguridad de la información. Recordemos que hoy trabajar en casa es poderte llevar la información de la compañía hacia el lugar donde tú resides. Y ese traslado de información en Internet, ese traslado de información o de consulta en la nube, realmente tiene que tener ciertos protocolos de seguridad. Escuchaba la semana pasada que hubo un alza muy grande en el tema de hackeo de cierta información de algunas compañías. Nosotros hoy en día estamos colaborando con 3 compañías a ayudarles a un tema de hackeo que tuvieron por temas de información, porque sus protocolos no eran los más adecuados, fueron vulnerados y entonces hoy el gran problema que tienen es dónde está esa información. Y para esto viene el cuarto punto. Hoy en día utilizan la nube o la información está en un servidor físico, está directamente en su compañía. Estas 4 preguntas me gustaría que se las lleven como un tema de reflexión. Vamos a ir ahondando en cada una de ellas con los ejemplos que voy a mostrar en la sesión, y solamente es para que ustedes empiecen a sensibilizarse de en dónde está el proceso de home office y qué deberían tomar en cuenta. ¿Qué deberían tomar en cuenta? Que ya se los mencionaba, ustedes como líderes para gestionar equipos
Son 6 puntos importantes, puede haber más, puede haber menos, pero son 6 puntos que nosotros creemos primordiales dentro de este proceso. El primero es, en los procesos de home office, ustedes como líderes siempre tienen que estar accesibles a la gente, pero para que tengan esa acción de estar accesibles, deben priorizar también qué actividades son más importantes que otras. Entonces, sí va a ser importante que ustedes tengan una planeación efectiva a la hora de hacer todo ese desglose de actividades, de acciones que van a llevar en el día a día y que sus colaboradores los perciban como alguien que tiene un tema de puertas abiertas a la distancia. Como tal, en una organización de manera presencial, algunas se generaba el tema de políticas abiertas. Hoy, las políticas abiertas es tener accesibilidad en cualquier momento para que sus colaboradores tengan la confianza de poder buscarlos cuando algún problema o alguna acción se les esté complicando. 2, el tema de la comunicación tiene que ser lo más clara posible dentro del proceso que están llevando. Recordemos que hoy en día las organizaciones, antes de esta pandemia, antes de esta contingencia, y al menos así nosotros lo veíamos, mucho nos pedían que los apoyáramos con temas de comunicación y temas de trabajo en equipo de manera presencial. O sea, ya había una problemática en los temas de comunicación en muchas de las organizaciones. Hoy en día eso se puede acentuar todavía más. Entonces, los mensajes que den a su equipo tienen que ser cortos, tienen que ser claros y que tienen que ser muy específicos de las acciones que pretenden que ellos lleven a cabo. 3, un tema de empatía. A tono de broma lo decía en algunas sesiones que he tenido con algunas compañías. Les va a pasar lo que le pasó en algún momento al reportero de la BBC, no sé si recuerden ese incidente donde estaba teniendo una entrevista y de repente aparece su hijo en una andadera, de repente aparece la mamá queriendo sacarlo de contexto. Seguramente va a suceder. Ayer nos sucedió con Genaro Mejía, de repente su pequeño apareció en pantalla y creo que en ese punto ustedes tienen que ser empáticos, recordar que finalmente hay personas que estaban adaptadas al tema del trabajo, al trabajo remoto y hay otras personas que no tenían esa cultura, ese proceso y que seguramente son familias de 5 o 6 integrantes, 4 que viven en un departamento pequeño, 70 metros, y que 3 de ellos están trabajando y que seguramente están trabajando a la par mientras otras personas llevan algunas otras actividades. Entonces es importante que de repente nosotros seamos empáticos de la forma en que nuestros colaboradores están viviendo estos temas de home office. Tienen que ser creativos y congruentes. Hoy tienen que salirse de la caja de lo tradicional para resolver problemas más rápidos, más ágiles en ese sentido, con soluciones que a lo mejor en algún momento no habían visualizado. Nosotros, por ejemplo, somos una empresa que implementa procesos de formación a distancia a través de lo que se conoce como e-learning, y de repente dentro de las soluciones nos llegaran a pedir algunas sesiones de manera presencial con algún instructor. Hoy lo estamos haciendo a través de las herramientas digitales, los denominamos talleres digitales. Tienen a veces duración de 5 días, 1 hora al día con ciertos equipos funcionales. Entonces cambiamos la forma en que llevamos a cabo estos procesos con algunas de nuestras organizaciones a través del uso de la tecnología. No nos quedamos estancados en decir hoy lo presencial ya no se puede. Hoy lo presencial se puede, pero de una manera distinta, a través de una herramienta digital, con el mismo instructor conectado, con ciertas actividades dentro de su proceso totalmente distintas a una dinámica presencial. Entonces buscamos una solución distinta y eso creo que también dentro del liderazgo que lleven en la gestión de sus equipos tiene que ser algo que sea una particularidad del día a día. Tienen que generar confianza con los equipos que están trabajando. Hoy se da lamentablemente mucho tema de micromanagement y eso no está siendo funcional para algunas organizaciones. Al inicio, en mi organización, en alguna área,
tenían juntas diarias al final del día, no eran funcionales desde mi punto de vista. Se veía que no había un avance real en ese sentido. Estas juntas se cambiaron a tener 3 juntas, una lunes, una miércoles y otra viernes, donde realmente sí viviéramos un avance muy puntual, y los 2 días donde no existían juntas, nos encargábamos de poder apoyar a esos colaboradores en las soluciones o acciones que necesitaban. Entonces, yo creo que es importante que ustedes definan cuál va a ser ese proceso de seguimiento y que obviamente brinden la confianza total a sus colaboradores que están desde casa y que sepan que están trabajando, ¿no? Finalmente vamos a ver un punto más adelante que es el tema de la retroalimentación que ustedes deberían dar, pero algo sumamente importante es que ustedes generen esa confianza en sus equipos. Y un tema de inteligencia emocional creo que va a ser importante. Muchos se podrán romper durante este proceso, mucha gente está viviendo con estrés, algunos de los colaboradores me han dicho, oye, hoy sí realmente estoy trabajando 24/7, me desconecto 11 de la noche, comienzo 7 de la mañana. Ustedes como líderes tienen que ser capaces de tener una inteligencia emocional muy alta para entender cuál es el mundo en donde están viviendo hoy en día en la adaptación sus colaboradores, para generar soluciones ágiles y obviamente que sean lo más accesibles y que generen un tema de productividad hacia el colaborador. Esos serían como los 6 puntos que mencionaré. ¿Qué deberían ahora sus equipos de trabajo a la hora de la gestión como competencias que deberían estar alineando o deberían ustedes estar comunicando a ellos? Una, que el tema de colaboración, que el tema del trabajo en equipo va a ser fundamental dentro del proceso de trabajo a distancia. Hoy en día las áreas tienen que estar interconectadas. Nosotros, por ejemplo, lo hacemos a través de la herramienta Teams. Ahí tenemos la interconexión para que ellos tengan juntas de trabajo a través de comunicación vía SharePoint, vía un portal web que ya tenemos integrado para que ahí vean comunicados y que gestionen flujos de trabajo. Va a ser importantísimo la colaboración que exista dentro de este proceso. Otro, tienen que estar enfocados a objetivos claros y específicos. Y aquí se vuelve importante el punto 3, el tema de la comunicación. Tienen que preguntar qué no han entendido, tienen que ser muy claros con ciertos procesos específicos, los objetivos que estarían buscando dentro de sus equipos. Tienen que buscar generar redes de conocimiento entre ellos mismos o entre el cúmulo de cosas a las cuales hoy el mundo digital nos da acceso. El ejemplo más claro que les pongo, las redes de conocimiento que hoy tenemos nosotros es a través de una plataforma de aprendizaje, es nuestra universidad. Ahí gestionamos los procesos de formación en línea para los colaboradores internos de OpenTech, pero adicionalmente nuestro presidente y director general, con este tema de la contingencia, le están llegando un sinfín de webinars, algunos más valiosos que otros seguramente, y él lo que está haciendo es que está alineando esos webinars para ciertas áreas. ¿Qué significa? Nos manda un correo al área comercial, manda un correo al área de proyectos, al área de finanzas. Oye, tómate este webinar sobre el tema de proactividad que va a dar el IPADE, toma este webinar sobre finanzas que va a dar, ejemplo, Banco de México. Entonces, hoy estamos teniendo una red de conocimiento y estamos ampliando ese conocimiento no solamente al proceso formal que ya tiene la organización, sino un proceso un tanto más informal, que es lo que hoy se está dando a través del mundo digital, y estamos buscando alinear y buscando tener acceso a esas webinars, a esos talleres que están generando un valor real a la organización. También estamos buscando que nuestros equipos sean muy proactivos y tengan un empoderamiento en cuanto a temas de responsabilidad y compromiso. Por eso les decía que la parte fundamental de todo el proceso va a ser la comunicación. Todo esto que les platiqué se va a dar con base en que nosotros seamos claros con el equipo de decirle qué es lo que estamos esperando
de ellos, de darles una retroalimentación adecuada, de darles un seguimiento adecuado, no micromanagement, y es importante lo que debería conocer el equipo, que serían estos 6 puntos. ¿Qué va a ser importante dentro del proceso de trabajo a distancia? Que se generen políticas, que se generen lineamientos que sean muy claros. Creemos que estos son los más importantes. Seguramente habrá algunos otros adicionales. A nosotros nos han funcionado muy bien. Una es un horario de trabajo establecido. No son vacaciones, eso es importante. Así como en la compañía se respetan ciertos horarios de entrada, ciertos horarios de salida, aquí también va a ser importante que seamos claros con esos horarios para el colaborador. Si entras a las 9, si sales a las 6, que puedan ser conocidos por los colaboradores, medios de comunicación formal. Aquí va a ser importante, y lo voy a tocar un poquito más adelante, tiene que ser claro las herramientas que van a utilizar como medios de comunicación. No estoy diciendo, y porque está muy de moda, que el tema del WhatsApp sea un medio de comunicación. Seguramente sí lo es. En nuestro caso es un medio de comunicación informal, no formal. Nuestros medios de comunicación formal o es Skype o es Teams. Ya está establecido. ¿Por qué? Porque puede suceder que tal vez en alguna junta a alguien se le ocurra decir, oye, yo voy a hacer esta junta, la voy a hacer mediante Zoom, voy a subir ahí a los colaboradores que tengo, y a lo mejor no es una herramienta que esté formalizada en la organización y se vuelve compleja por varias cosas. Una, porque seguramente el colaborador va a tener que bajar algún complemento de la red, va a tener que instalar algún elemento adicional que no tenía en ese momento y va a tener que aprender a utilizar la herramienta. Y el cuarto, que ahí lo voy a dejar al punto, pues no saber si realmente es segura o no es segura esa herramienta que está bajando. Entonces sí tienen que establecer medios de comunicación formales en ese sentido. Si es el correo electrónico, será el correo electrónico. Si es una herramienta como un aula virtual, será esta herramienta del aula virtual, pero que ustedes sean capaces de decirle cuáles, porque si no se vuelve una directriz no alineada, y lo que va a suceder es que varias personas van a tener un sinfín de elementos, un sinfín de herramientas de comunicación, y no va a ser tan funcional y no va a ser tan clara toda la comunicación que haya dentro de la organización. Tienen que definir tiempos de respuesta, tienen que definir cuáles son focos rojos y cuáles son acciones que se necesitan responder de manera ágil, de manera rápida, y tienen que ser flexibles ante los cambios. Combino estas dos porque el ejemplo más claro que les pongo es, nosotros para un proceso de validación de algún proyecto, normalmente de manera presencial llevábamos un aproximado de 7 validaciones por diversas áreas que sucedían. Hoy en el tema digital simplemente son 3 validaciones: el área comercial, el área de proyectos y en algún caso el área de dirección valida ese proceso. Son 3 procesos muy puntuales, muy específicos. Los logramos reducir porque hoy nuestro mercado nos está buscando o nos está empujando a que tengamos una agilidad muchísimo más rápida en ese sentido. Entonces cambiamos el proceso, fuimos flexibles en ese sentido y estamos generando tiempos de respuesta más cortos. El punto 5 va a ser el tema de manejo de crisis. Aquí va a ser importante que ustedes como líderes comiencen a delegar dentro del proceso. ¿Qué significa esto? Si va a haber algunos temas que sean focos rojos, seguramente ustedes no van a estar logrando estar en todas las soluciones, valga la redundancia, de esas problemáticas que se presenten. Entonces, la recomendación aquí es que ustedes coloquen a 1, 2 personas con amplia experiencia en esos temas y que le digan al equipo que son las personas que van a resolver dudas, que van a resolver algún tema urgente en el caso de que ustedes no estuvieran accesibles. Entonces, esas personas con la experiencia que ya tienen, con la agilidad que tienen a la hora de resolver esos problemas, les van a apuntalar el proceso para que sea un proceso muchísimo más ágil. No busquen estar en toda la solución de las problemáticas, porque créanme que
no les va a dar la vida para poder hacerlo y simplemente van a generar o van a ser un stopper dentro del proceso. Entonces mi recomendación ahí es que generen redes de trabajo a través de los colaboradores que tengan más experiencia o que sean más ágiles en el proceso de resolver ciertas problemáticas. 6, y que va a ser un punto importante y que voy también a ahondar mucho, es el tema de la retroalimentación que les den a sus equipos de trabajo. Ese tiene que ser un lineamiento. Ellos tienen que conocer que a lo mejor al final de la semana van a recibir una retroalimentación, van a tener una junta one-to-one para resolver y para decirles cuáles son las áreas de oportunidad que ustedes han detectado en ellos, cuáles son esas áreas de mejora que deberían resolver, que deberían alinear de una mejor manera. Se vuelve importante porque el equipo espera que nosotros le podamos apoyar, pero sobre todo que nosotros le podamos decir en dónde no está siendo eficiente con la labor que están llevando y obviamente para que mejore el tema de su productividad. Ahora bien, como líder, ¿qué deben tomar en cuenta? Y aquí a lo mejor no quiero ahondar tan a detalle de los temas de liderazgo, pero lo que sí les puedo decir es que a través de todas estas sesiones que hemos tenido y a través de sesiones previas a la contingencia, hemos venido dándonos cuenta que el tema del liderazgo tradicional es un liderazgo tradicional que ya no funciona. Hoy, por supuesto, las organizaciones tienen a alguien que está a la cabeza de las áreas, que está en la organización, pero lo que debemos buscar son organizaciones transversales. Hoy el liderazgo como lo conocíamos ya no va a ser funcional, menos en el tema digital, pero les digo, a lo mejor esa es materia de otro webinar, de otro taller, pero es importante que también ustedes comiencen a preguntarse cómo están definiendo o redefiniendo el liderazgo dentro de su organización. Ahora bien, para esas personas que hoy ocupan un rol en donde tienen gente a su cargo, ¿qué deberían tomar en cuenta? Como les decía, deberían definir un horario fijo, flexible. Esas personas, para esas personas que tienen ese rol de liderazgo dentro de la organización, tiene que ser flexible su horario, porque seguramente los van a buscar en horarios que, entre comillas, no son horarios laborables, o que a lo mejor les pidan alguna definición porque el mundo así se está moviendo. Algunas empresas están en un tema de supervivencia. Nosotros como líderes a veces hasta los fines de semana estamos laborando porque estamos con la camiseta superpuesta en la organización para poder sacar a flote el barco en ese sentido. Entonces seguramente va a pasar eso con sus organizaciones para los que tienen ese rol. Tienen que ser ágiles en sus respuestas. Los equipos siempre están esperando por un tema cultural en México que ustedes den su visto bueno a algunas acciones, ya sea que cuenten, como les decía hace rato, con alguien del equipo que pueda dar ese visto bueno o que ustedes prioricen cuáles son las acciones en las cuales tienen que dar respuestas muchísimo más rápido. Tienen que promover, compartir conocimiento, buscar la interacción de los equipos y no necesariamente la interacción de manera profesional, de manera de trabajo, salirse un poco del esquema, generar una interacción distinta. Aquí el ejemplo más claro que yo les puedo poner, nosotros nos hemos encargado de lanzar campañas en favor, por ejemplo, de elegir el mejor lugar de trabajo desde casa, y les pedimos a todos los colaboradores de la compañía que subieran su foto. En este caso nosotros tenemos Yammer, una red social de Microsoft, subieron su foto a la intranet de OpenTech, todos estuvimos votando, estuvimos poniendo comentarios, estuvimos adivinando de quién era ese lugar de trabajo, el que tenía una planta, el que tenía un cuadro detrás. Entonces, fue una interacción distinta a la que tradicionalmente tenemos en una junta normal de trabajo, y eso generó que el equipo se fuera integrando, que otras áreas se conocieran, que conociéramos qué le gusta a cada colaborador, y la verdad es que ha sido funcional, y ese tipo de acciones yo creo que las deberían estar promoviendo dentro de la organización para que esa interacción sea muchísimo mayor. Como les decía hace unas slides anteriores, tienen que tener un tema de políticas abiertas. La gente tiene que estar cercana a ustedes para que brinden
brinden soluciones, para que no hagan una retro, para que ellos tengan la confianza de poder escribirles, de poder hacerles una llamada y que ustedes sean accesibles en ese sentido. Tienen que escuchar y aceptar sugerencias. Hoy no todo lo conocemos. Algunas organizaciones, como les decía, son nuevas, están enfrentando a un nuevo reto, que es el trabajo a distancia. Entonces, ahí escuchen a sus equipos, promuevan el que puedan establecer esas sugerencias. Algunas funcionarán, algunas no funcionarán, pero ¿por qué no? Hoy estamos en un laboratorio de ideas, una lluvia de ideas, y es momento para poder establecer, quitar, priorizar o dejar algunas ideas fuera o colocar algunas ideas, y seguramente algunas funcionarán, otras no, pero yo creo que aquí lo más importante es que ustedes escuchen y las que crean más adecuadas las puedan implementar. Después de este rubro viene algo sumamente importante, que son las tareas en el día a día, en el trabajo remoto, así como en el trabajo presencial. ¿Cómo asignar tareas? Tienen que responder a 3 preguntas sumamente sencillas. ¿Qué quiero? ¿Cuándo lo quiero? Fecha específica y cómo lo quiero. Por eso les decía que durante todo el proceso, y a lo mejor voy a ser muy repetitivo, el tema de la comunicación va a ser un tema fundamental dentro de cualquier proceso, ya sea a la hora de asignar responsabilidades, a la hora de dar retroalimentación, o en este caso a la hora de asignar tareas. Son estas 3 preguntas que ustedes se lleven muy puntuales: el qué, el cuándo y el cómo. Tienen que responder esa tarea específicamente para que sean muy claros. Ahora sí, pasemos al tema de las herramientas tecnológicas. Aquí yo lo que quiero traer, o lo que traemos dentro de los ejemplos que estoy mostrando, es: las herramientas tienen que ser las que se adapten a su organización. En algunos casos ustedes ya tenían implementadas ciertas herramientas. Les pongo el ejemplo de nosotros como organización. Nosotros, nuestro medio de comunicación para correo electrónico es Outlook de Microsoft. Tenemos un portal que es SharePoint. Es un portal donde nosotros tenemos un portal de comunicación web interno, donde está repartido en áreas: finanzas, mercadotecnia, operaciones, el área de comercial, el área de proyectos, y cada uno tiene carpetas donde establece esos accesos. Cada área tiene accesos específicos para ese portal web. Tenemos algo que conocemos como OneDrive, que nuestros equipos se sincronizan y toda la información que tenemos en los equipos se sube a la nube, por si en algún momento, por alguna razón, nuestro equipo no funciona, nuestro equipo se descompone, la información que estemos trabajando la tengamos respaldada en un tema de nube. Trabajo en equipo de manera remota a través de estas herramientas que estamos utilizando. Tenemos ciertas tendencias en cuanto a protocolos de seguridad, temas de backup de la información que estamos teniendo. Formalicen las herramientas. Seguramente no todos tendrán algunas herramientas, algunos otros tendrán una suite de Google, por ejemplo, pero lo importante es que ustedes formalicen cuáles son esas herramientas que van a utilizar. Importante que se den cuenta lo que está sucediendo, y no que lo diga yo como un tema de experto o porque estoy en el mundo digital, sino simplemente se han dado noticias. Me ha tocado estar cercano a personas donde, por ejemplo, una herramienta que ustedes conocen como Zoom ha tenido hackeos, se han metido a sus máquinas, han robado información. Entonces, por aquí yo les diría: váyanse al tema formal. Si es Microsoft, busquen Microsoft. Si es Google, busquen Google. Compren esas herramientas. Tienen que hacer al menos una inversión en herramientas de esta índole. Las gratuitas no es que estén mal, seguro que no, hay herramientas muy buenas, pero a lo que se van a enfrentar es que ahí está su información y ustedes no conocen qué tanta seguridad
o qué tan segura va a ser que suban información ahí. Entonces, sí tengan mucho cuidado en ese sentido, busquen herramientas formales, busquen compañías que les puedan ofrecer este tipo de herramientas formales. Entonces, estas son, por ejemplo, algunas que nosotros utilizamos. El modelo de competencias va a cambiar y aquí también voy a seguir con un tema de herramientas. Dentro de los temas a distancia, algo que sí va a ser sumamente importante va a ser la formación constante que reciban sus equipos de trabajo. Tiene que ser atractiva, tiene que ser flexible y tienen que tener un tema de autogestión. ¿Qué significa al ser atractiva? Pues yo les diría en el tema digital cambia muy, muy fuerte al tema presencial. Ya no es estar 1 hora en un salón, 2 horas con un instructor. En el tema de aprendizaje a distancia, algo que se vuelve fundamental, perdón, es el tema de la pedagogía. Y a partir de eso, hoy los recursos formativos son muy cortos. Hoy, por ejemplo, estamos con una institución bancaria en este tema de contingencia y estamos llevando una serie tipo Netflix que tiene 9 capítulos. Cada capítulo dura 3 minutos, son videos cortos, concisos, específicos. Son flexibles en el sentido de que cualquier persona lo puede ver desde su celular, desde su iPad o desde su equipo de cómputo, y son de autogestión porque ellos llevan un proceso de seguimiento en cuanto a cuándo los necesitan y los requieren ver, si los quieren volver a tomar. A lo mejor en algunos casos ustedes se van a enfrentar que no tienen eso tan formalizado, pero lo que yo les diría, hoy en día tienen herramientas a la mano. Hoy el mundo digital se abrió, un TED, un Coursera, un LinkedIn que tiene abierta la plataforma por ciertos días antes de temas de pago. Microsoft ofrece algunos recursos, busquen por ahí Microsoft Academy. Es un portal que ofrece formación libre en cuanto a temas de tecnología. Nosotros, por ejemplo, la semana pasada concluimos el poder ayudar a algunas compañías con algunos recursos de acceso libre durante un mes completo. Hoy tenemos casi a 6,000 colaboradores de más de 30, 40 organizaciones que se sumaron a este proceso que fue abierto, que fue gratuito. Entonces, muchas compañías están haciendo cosas para abrir sus herramientas, utilícenlas, busquen que sus colaboradores se autogestionen en ese sentido y que aprendan muchísimo más. Por ahí decía que después de la contingencia, si una persona no sale aprendiendo o no sale terminando un libro, viendo algunos recursos, pues seguramente va a ser que no tomó de manera efectiva ese tiempo, entre comillas, que tiene o ese acceso que tiene a las herramientas digitales. Hoy es posible, no necesariamente tiene que ser de manera profesional. Yo estoy aprendiendo cosas nuevas, estoy en algunas certificaciones de algunas cosas que a mí me gustan y aparte estoy tomando un tema de competencias alineadas que tiene mi organización, algunos otros webinars y adicionalmente el tema de laboral. Entonces, yo creo que sí es posible, simplemente es generar un tema de planificación de cómo yo como colaborador, como persona, planifico mi día a día, ahí va a ser importante. Les decía, el modelo de competencias tradicional va a cambiar, el modelo de capacitación va a cambiar. Hoy sin duda se va a dar que los sistemas de capacitación en línea sean muchísimo más robustos dentro de las organizaciones, sean más accesibles los temas de curación de contenido, el utilizar a expertos en la red que hoy están dando webinars. ¿Va a ser ese la nueva forma de capacitarse? Seguramente que sí. Nosotros, por ejemplo, tenemos una universidad que se llama Mentor, que está en más de 90 universidades y que hoy tiene acceso, les decía, de manera gratuita a estos más de 5,000 colaboradores que se sumaron y hoy están aprendiendo desde ahí. Hay muchísimas más. Aquí lo importante va a ser que realmente le saquen el provecho y el uso en ese sentido. Y bueno, en ese punto serían en cuanto al tema de las herramientas digitales. Voy a pasar a otro punto importante que es tomar en cuenta
las juntas virtuales y se vuelve similar a lo que hacemos en el tema presencial para una junta, y lo voy a dejar así, virtual o presencial. Tienen que establecer horarios, tiene que establecerse una agenda, un procedimiento y un seguimiento. ¿Cuándo va a ser? ¿En qué horario? ¿Qué proceso tiene que seguir? ¿Y cuáles van a ser esos apartados que se van a establecer dentro de la junta? ¿Cómo se tiene que hacer una junta? ¿Por qué se tiene que convocar a una junta? Porque va a haber una interacción para definir un proceso, porque tienen que tomar decisiones sobre algún aspecto en específico, porque a lo mejor van a generar una capacitación o conocimiento para su área o para la organización, para resolver problemas y para hacer un tema de lluvia de ideas. Esos creemos que son los 5 puntos por los cuales ustedes tendrían que convocar a una junta. Los objetivos tienen que ser claros, tienen que ser muy específicos para que realmente la junta y los resultados de esta sean palpables en ese sentido. Ya casi estamos por concluir y no olvidar que al final este trabajo a distancia está muy alineado a lo que está persiguiendo la organización. Entonces, no olvidemos que se tienen que definir los KPIs o se tienen que redefinir los KPIs dentro de la organización. Ustedes tienen que llevar un control adecuado de esos objetivos de negocio. Nosotros hoy en día lo hacemos a través de un CRM. Si no cuentan con esa herramienta, lo pueden hacer a partir de un plan de trabajo en Excel. Tiene que ser muy claro el que estén midiendo constantemente cómo va el tema de las ventas, cómo va el tema de la productividad, si lo que deberían producir en la línea, en las plantas, es lo adecuado. Tiene que ser muy claro, no tienen que olvidar que finalmente lo que estamos persiguiendo son esos objetivos de negocio. Les decía por qué redefinir, porque seguramente con esta pandemia lo que todas las organizaciones están sufriendo es que los objetivos de negocio en cuanto al tema de las ventas en algunos casos han disminuido, se han ido muy por debajo. Entonces, seguramente la meta que se plantearon a inicios de año tiene que redefinirse, tienen que redefinirla en conjunto con las áreas organizacionales de la empresa, finanzas, ventas, operaciones, marketing. Todos tienen que realmente construir un trabajo colaborativo para redefinir estos KPIs y tienen que ser medibles, ya sea a través de un sistema formal o ya sea a través de una hoja de Excel. Y aquí es importante, tienen que comunicar cuál fue esa redefinición, cuáles son esos objetivos que se están persiguiendo. Tiene que ser constante, que la gente conozca hacia dónde va el tema de la organización y qué es lo que se está buscando. Seguramente en el trabajo remoto algunas organizaciones van a encontrar desventajas, herramientas tecnológicas, comunicación, planificación, todo eso se va a contrarrestar sin duda con comunicación, con interacción y con que ustedes empoderen a sus equipos en lo que básicamente les toca hacer a cada uno. Finalmente somos como un engrane y así tenemos que estar colaborando en interacción y como les decía, el tema de los objetivos tiene que ser muy, muy, muy claro. Y ya las últimas dos slides que traigo, una es el tema de la retrospectiva. Esta es una práctica que nos comenta Gerardo Cañamar, director de Astrolab, que la considero importante. Tienen que hacerse un espacio, una, para compartir experiencias de cómo está viviendo su organización y la gente estos temas de trabajo remoto. Tienen que tomar esas notas que bien les decía, escuchar sugerencias. ¿Qué ha funcionado? Tiene que ser muy claro. ¿Qué no ha funcionado? ¿Y qué podemos hacer para mejorar semana a semana el trabajo remoto? Yo les diría que ustedes como líderes tendrían que hacer estas juntas, tendrían que a lo mejor no ser tan formales en ese sentido y preguntar a esas personas de la organización, de sus equipos, estos puntos. ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no te ha funcionado?
platícame, ¿qué harías para cambiar, para que funcione de manera más adecuada? Y a partir de todos esos elementos de información, pues obviamente tomar acción para generar algo muchísimo más fuerte en ese sentido. Y finalmente, el tema de la retroalimentación, yo les decía, va a ser importante que ustedes como líderes le brinden una retro constante de las áreas de oportunidad, de las áreas de mejora, al igual que premien las cosas que se están haciendo bien. Finalmente, no nos olvidemos, perdón, que las empresas están conformadas por personas y esas personas, pues obviamente, yo les decía al inicio, algunas están con estrés, algunas están de cierto modo en la normalidad, algunas otras no les está siendo tan funcional. Apóyenlas. Finalmente, creo que el activo más importante de cualquier organización siempre va a ser el capital humano, y entonces por ahí este punto se va a volver fundamental. Y por último, no todo es malo. Al final de esta pandemia, de esta contingencia, creemos que si las cosas las hacen de manera adecuada, sus equipos van a desarrollar estas competencias que están viendo en la slide: pensamiento creativo, planeación estratégica, tomar decisiones, estar orientados a resultados, generar una mejor comunicación, solucionar problemas y administrar su tiempo. El mundo va a cambiar, ya está cambiando. No esperemos regresar a una realidad como la que teníamos hace un par de meses. Muchas empresas van a sufrir. Ayer escuchaba los temas de retail, el tema de marcas de lujo van a sufrir muchísimo estos cambios. Algunas otras organizaciones van a sumar muchísimos más clientes. La telemedicina seguramente va a sumar mucho. Algunas organizaciones de tecnología. Ustedes tienen que ser capaces de resolver estas problemáticas. Una, y por ahí no es algo que yo diga, lo decía un experto en el IPADE, al menos de aquí hasta el mes de julio tienen que tener acciones hacia un tema de supervivencia. Del mes de agosto a diciembre tienen que reorganizarse, y seguramente para 2021 tendrán que colocar nuevas metas. Entonces, hasta aquí sería lo que hoy les quería presentar. Espero les haya sido funcional. Si en algún momento les podemos apoyar, pues con todo gusto dejo mis datos al final de la sesión. Igual a través de Minu, a través de Marriott. Les agradezco mucho el haberse tomado este espacio, este tiempo, al igual que a Minu, a Marriott, por brindarme este espacio. No quiero dejar de lado, porque la verdad es que para mí ha sido un mentor. Agradecerle sobre todo a don Pedro Borda, que es la persona que inicialmente me hizo la invitación a este webinar. Y pues muchísimas gracias, quedo a sus órdenes. No sé si tengan alguna duda, pregunta, Marriott, que podamos resolver. Buenísimo, Alejandro. Muchísimas gracias de nuevo por la presentación. Creo que hay una pregunta de Ramiro que sería, ¿qué recomiendas como rutinas diarias para que los colaboradores puedan tener una sana separación entre su trabajo y su vida personal? Mira, yo aquí lo que siempre recomendamos es que estos colaboradores tengan una planificación de sus actividades y que sí tengan espacios muy bien definidos. Ejemplo, algunas personas que están, en nuestro caso, en operación, su horario de entrada es a las 9 y su horario de salida es a las 6. Ese horario nosotros cuidamos que sea muy efectivo para ellos. En algunos casos, no es nuestro caso, tienen programas wellness a través de videos, les muestran temas de yoga. Lo está haciendo Zurich, por ejemplo, está teniendo un programa wellness ahorita para sus colaboradores. Para los que no tengan eso tan apuntalado, lo que sí pueden hacer como recomendación a sus colaboradores es que tomen en estos espacios libres temas, por ejemplo, meterse a las redes para hacer ejercicio. Algunas compañías, como por ejemplo SmartFit, están tomando a través de cápsulas de video
todas las temáticas que tienen que ver con temas de ejercicio, que se dé un espacio, ya sea en la mañana, en la tarde, que puedan hacer yoga. Yo creo que algo es importante en ese sentido, que puedan eliminar el tema del estrés. Si tienen gusto, por ejemplo, por algunos accesos libres de artistas que dan, que son cuentacuentos, también pudiera ser funcional. Que tengan otras actividades no relacionadas con el trabajo, que cuiden mucho sus horarios de trabajo, que realmente se desconecten. Los fines de semana les pedimos que no estén en el celular, que no se desconecten en ese sentido. Yo te diría que no necesariamente es para todos. Algunos líderes seguramente tendremos que ser flexibles en ese sentido, pero sí combinar acciones que hoy tienen recursos libres en la red y que no estén alineadas al tema de trabajo, pues para poder bajar un poco el estrés. Si ustedes como compañía establecen algún tema wellness, mi recomendación es que utilicen contenido curado de la red. O sea, eso va a ser menos costoso. ¿Qué significa? Que una persona que esté en el área de capital humano se dé la tarea de buscar eventos como conciertos, páginas de ejercicio, páginas para armar rompecabezas, páginas con cuentacuentos, y que esos elementos se los establezcan mediante comunicados formales de la organización. Oye, aquí te mando estas ligas para que el fin de semana o después de tu horario laboral puedas darte un tiempo y ver estos conciertos que están en línea. Oye, eso es fenomenal. Hoy, por ejemplo, nuestro CEO lo está haciendo a lo mejor un poquito de manera informal, pero como tiene mucha comunicación, mucho acceso, nos está brindando esa información, y la verdad es que ha sido padre. ¿Por qué? Porque te olvidas un tanto del trabajo y dices, oye, es alguien que se está preocupando por mí más allá de solamente el tema laboral. Esa sería mi recomendación. Vale, buenísimo. La otra pregunta sería, ¿cuál es la mejor manera de influir en mis clientes cuando no son muy digitales o no se sienten muy cómodos haciendo negocios de forma remota? Pues mira, yo creo que finalmente, decíamos ayer, o hay empresas que todavía se resisten al cambio. Yo digo que ustedes tienen que ser muy permisivos y muy constantes en que sean un consultor con el cliente más que un vendedor. Tienen que ofrecerle diversas soluciones que a lo mejor no están ni siquiera dentro de su portafolio, ¿no? Tienen que buscar alinearlos a que tengan esas sesiones vía remota. El mundo va a cambiar, y las empresas que esperan que cuando esto, entre comillas, vuelva a la normalidad y que tengan una sesión presencial, seguramente muchas empresas no los van a recibir. ¿Por qué? Porque va a haber políticas de higiene, políticas de sana distancia que todavía se van a establecer, van a tener el menor número de reuniones. Ahí mi recomendación es que ustedes los lleven de la mano. Ejemplo, si tienen una sesión vía remota a través de una herramienta digital, en mi caso, cuando no son tan digitales esas empresas, lo que hacemos es le mandamos el meeting. Previamente alguien de tecnología se comunica con él y le dice, oye, mira, no sé si tengas duda en cómo utilizar la herramienta. Previo a tu junta me gustaría poder mostrarte. Háganlo sencillo. Si buscan una herramienta, busquen que no tengan que bajar un complemento adicional. Nosotros, por ejemplo, lo hacemos vía Teams. El cliente no tiene que bajar absolutamente nada adicional a su computadora más que conectarse a la liga y listo. Hay otras herramientas que les piden, baja un complemento, ejecútalo, y ahí se vuelve complejo. Tiene que ser lo más sencillo posible en ese sentido. Les digo, hay herramientas formales que lo pueden hacer, y acompáñenlo, porque seguramente está viviendo o está teniendo un tema de miedo en el uso de la tecnología porque no se siente acompañado. Entonces, mi recomendación, les digo, nosotros así lo estamos haciendo con el área de tecnología, donde detectamos que el cliente no es tan tecnológico. Alguien previamente se comunica con él, le dice cómo utilizar la herramienta por si tuviera dudas, dónde tiene que dar clic, y en ese sentido también lo podemos hacer vía telefónica. A lo mejor no es una herramienta, pero tenemos que ser, decía por ahí alguien en tecnología, tienen que ser evangelizadores en ese sentido. Los negocios van a cambiar y creo que van a ser muchísimo más digitales.
Yo creo que igual para las empresas que son B2B, les recomiendo que hagan comunidades digitales, es algo que viene ya después de esto. No sé, les voy a dar un ejemplo, después de este webinar a estas personas que están conectadas, pues que nos gustaría tenerlas en comunicación. ¿Por qué no hacemos un grupo en LinkedIn? Nos armamos ese grupo, seguimos la conversación, pasa esta contingencia, vamos a estar todos conectados de manera profesional y ya se generó una comunidad digital donde obviamente el objetivo de la organización es lanzar comunicados, información, mantenerla viva. Entonces, podemos tener diversas herramientas. No sé si contesté la pregunta que por ahí hacían con esto. Creo que sí. La próxima pregunta es de Claudia y es, ¿qué pasa cuando los jefes no respetan los horarios de salida? ¿Qué puede hacer el colaborador? Mira, aquí se vuelve un tanto complejo. Yo les decía, en algunos casos vas a necesitar que algunos de tus colaboradores, que no necesariamente por el puesto en la organización, sino a lo mejor que tienen un liderazgo no formal, lo voy a decir así, no con una posición, tienen que tener también esa capacidad de ser flexibles en el sentido de poder adaptarse a lo que hoy estamos viviendo. Busquemos que sí todos los colaboradores tengan un horario fijo, sí, por supuesto. Va a haber algunos que no lo tengan. En el caso específico, por ejemplo, el área comercial. Hoy el área comercial trae a la batuta el poder traer más negocio y el poder generar ventas rápidas, ventas de contado, y seguramente van a tener un poco de flexibilidad o van a tener flexibilidad en el horario, lo deberían de tener y deberíamos nosotros como líderes ser capaces de evangelizar a esos equipos, porque miren, ahorita a lo mejor lo estamos viendo como colaborador, pero si lo vemos del lado de un jefe, del lado de un dueño, pues seguramente ellos también están preocupados, ¿no? Porque están preocupados por mantener la nómina, porque todos los colaboradores sigan en la organización, y para eso simplemente se va a dar que el tema siga operando de manera eficiente. Entonces yo les diría, en algunos casos sean empáticos con ese jefe, en algunos otros busquen que dentro de la productividad que generan, y les decía, eso sí se vuelve importante, que la comunicación de los líderes sea muy puntual. ¿Qué están esperando del día a día de ustedes? A lo mejor, oye, Claudia, hoy espero que me entregues la propuesta y que hagas 5 llamadas a estos clientes, ¿no? Ese va a ser tu actividad muy puntual, pero eso tiene que venir del líder. Ya será de Claudia si ella define que tiene que hacer un plus más al 100%, un 110%, porque a lo mejor la situación de la compañía así se lo está demandando. Hoy tenemos que ser un tanto o un poco más flexibles. Creo que ahondé mucho, no sé si logré responder la pregunta, pero eso es lo que hoy, por ejemplo, nosotros estamos viviendo. No todos tenemos un horario fijo, el área comercial no tiene un horario fijo, estamos buscando proyectos, les decía, a veces los sábados nos conectamos porque el proyecto así nos los demanda, porque las soluciones de las estrategias que estamos generando así nos las demanda, y no estamos viendo solamente por nosotros. Creo que ya logramos ser sensibles de que nosotros traemos detrás a 120 colaboradores y que hay una nómina que tenemos que lograr para que todos sigamos en este barco. Entonces, dependerá de cada uno. Espero haber respondido la pregunta que por ahí tenía Claudia. Es un tanto compleja en estos momentos. Sí, muchas gracias. Creo que la última pregunta que tenemos por aquí es de Sin, donde dice, ¿cuáles son los tips para incrementar la productividad en home office? Les decía, establecer horarios, tener una planificación adecuada, tener objetivos claros y específicos, tener herramientas digitales formales en ese sentido, generar un tema de retroalimentación y poder medir el tema de los KPIs. Esos serían como los 6 puntos específicos que considero que deberían ser un parteaguas para que la productividad mejore en cualquier organización.
Ok, genial. Muchísimas gracias, Alejandro. Creo que, déjame revisar, revisar, pero creo que no tenemos más preguntas. Eh, Muchísimas gracias por tu participación. Nuevamente estaremos compartiendo toda la información con los asistentes a través de correo electrónico. Y bueno, me encantaría que pudiéramos tenerte en otra oportunidad para hablar, bueno, de otros de los temas que pues son tan relevantes en estos momentos como lo que es la transformación digital. No, pues con todo gusto, Mariette, agradezco mucho la invitación y como les decía, espero que nos llevemos todos conocimiento de esto que nosotros establecimos a través de ustedes y esperemos poder haber resolvido resuelto ciertas dudas que hoy se tienen. Lo más importante y por ahí va a venir en la presentación son los puntos de que las personas o de que nosotros estamos trabajando con personas y tenemos que ser empáticos en ese sentido. Creo que va a ser lo más fundamental y los temas de comunicación. Y pues nada, agradecer el espacio a las 60, 70 personas que están conectadas, a Minu por estos espacios que la verdad están ayudando mucho a sus organizaciones y muchísimas gracias, Mariel, por la presentación, por el espacio. Vale, muchísimas gracias, Alejandro. Estamos en contacto. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos también por participar, por acompañarnos en este mini webinar y acuérdense que pues seguimos teniendo sesiones y les estaremos invitando a las próximas sesiones también de mini webinars que tengamos. Hasta luego, feliz día a todos. Gracias. Hasta luego.